Hola, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad Ciencias de Salud, carrera de Medicina. Este de aquí es un trabajo de la materia de Urología B y vamos a hablar un poco acerca de la torsión testicular. Los autores son Cedeño Carpio, Adrián Alexander, Santos Macías, Angie Michel. El docente de la materia se llama el doctor Marcelo Dado. Y a continuación vamos a hablar acerca de la anatomía. Pues hablando de los testículos, decimos que los testículos son órganos homogéneos, son ovoides, son bilateralmente simétricos. Estos de aquí van a medir aproximadamente 5 por 3 por 2 centímetros y van a pesar alrededor de 15 a 20 ml. Los testículos van a descender, por el anillo inguinal y este de aquí van a estar recubiertos por un saco de peritoneo. Este saco de peritoneo va a formar parte de las paredes del escroto. El escroto va a ser el que va a envolver a los testículos junto con el epidídimo. Este saco de peritoneo o las paredes escrotales van a ser conocidos como la túnica vaginal. Esta de aquí va a rodear completamente el testículo y va a permitir el paso de vasos y de conductos. Ya, vamos a hablar acerca del cordón espermático. El cordón espermático va a estar formado por el conducto deferente, como lo vemos aquí en la imagen, el conducto deferente, también con la arteria propia del conducto deferente, la arteria espermática interna y externa, el plexo pampiniforme, los vasos linfáticos y nervios. Aquí vemos la imagen, aquí está el conducto espermático y su composición. Ya, hablando de las facies que tiene el escroto, desde la parte más superficial a la más profunda, como vemos aquí en la imagen, tenemos la piel del escroto, acá está el dartos, la fascie espermática superficial, la fascie espermática cremastérica, la fascie espermática profunda y la fascie vaginal. La fascie vaginal tiene una hoja parietal, como la vemos aquí, y acá está su lámina visceral. De estas de aquí, de estas facies, 6 facies, 2 de ellas son musculares, que es la dartos y la fascia cremastérica. La dartos va a ser encargada de fruncir la piel, mientras que la cremastérica es la encargada de elevar al escroto y esto de aquí lo eleva y hace que esté más cerca del abdomen. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los elementos de fijación del testículo. En cuanto a los elementos de fijación del testículo, decimos que hay 3 elementos que fijan al testículo. Uno de ellos es el cordón espermático. El cordón espermático, que lo vemos aquí con el número 2, este de aquí va a llegar hasta la parte más superior del escroto, y este aquí va a ser importante para la elevación o para el sostén del escroto junto con los testículos. También tenemos al mesorquio. El mesorquio es el que vemos aquí con el número 3. Este mesorquio va a ser el encargado de fijar el testículo hacia la pared posterior del escroto. También tenemos este de aquí, que es el que está con el número 5, que es el que vemos aquí en la parte inferior, es el gubernáculo testicular. Este gubernáculo testicular va a fijar la parte inferior del testículo al fondo del escroto. Y ahora vamos a hablar en sí de la torsión testicular. Esta torsión testicular es una patología que se produce porque se da uno o más giros del cordón espermático, como vemos aquí en la imagen, por más de 6 u 8 horas. Aquí se puede producir un daño gonadal
irreversible y necesita ser de cirugía. O sea, su tratamiento va a ser cirugía. Esto puede suceder en dos etapas de la vida, el recién nacido o perinatal y el más común, que es en los adolescentes, en los escolares o adolescentes. En cuanto a su etiología, podemos decir que este de aquí, la causa de la torsión testicular aún sigue siendo desconocida. Sin embargo, se puede ver que hay padres con torsión testicular, hijos, hermanos, entonces se lo añade un poco a la genética. Sin embargo, como ya hemos dicho que se puede presentar en dos etapas de la vida, la más común es en los adolescentes y preadolescentes. Aquí va a ocurrir principalmente la torsión testicular porque hay una inserción incompleta del testículo dentro del escroto. Entonces, esto va a permitir que el escroto, que los testículos vayan a tener una mayor movilidad en el escroto y estos aquí se van a ir torciendo porque van a tener una mayor movilidad. Y en cambio, en el feto se debe a que cuando el saco protector que rodea el testículo dentro del escroto no se va a insertar internamente al escroto. Ya hablando desde el punto de vista anatomoclínico, vamos a dividir a la torsión testicular en una torsión intravaginal y una extravaginal. En cuanto a la torsión intravaginal, podemos decir que esta aquí se va a deber a una movilidad excesiva o anómala del testículo. Como ya habíamos hablado, el testículo queda libre dentro del escroto y va a provocar que esto haya una torcedura. Entonces, esto aquí puede ser por dos razones. Una, por la deficiencia de los medios de fijación del testículo. Como ya habíamos hablado de todos los medios de fijación del testículo, puede ser porque haya una déficit de estos medios de fijación, ya sea el gubernáculo testicular o el mesorquio. Entonces, cuando hay una deficiencia de estos aquí, provocan que el testículo haga esta torcedura que vemos aquí en la imagen. Y la otra es una desproporción entre el volumen del testículo y sus sistemas de fijación, ya sea porque el testículo crezca muy rápido, muy aceleradamente, entonces esto provoca que los medios de fijación se queden cortos y que no puedan sostener al testículo, y este se va a poner de manera horizontal, se va a horizontalizar el testículo y va a causar esta torsión que vemos aquí. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es la torsión extravaginal. Esta de aquí se va a caracterizar porque se va a dar en los recién nacidos, en el periodo perinatal. Esta de aquí el testículo y junto con lo que es la fascia vaginal, pues se van a torcer. Va a haber una torsión de ambas cosas. Bien, aquí tenemos una imagen comparativa de cómo se va a ver una torsión extravaginal, que es la que podemos ver aquí en la A, que se va a torcer el conducto junto con lo que es la membrana, a diferencia de la torsión intravaginal, en la cual la torsión se va a dar dentro, por lo cual es su nombre, intravaginal. Aquí tenemos la presentación de lo que es la torsión extravaginal, que se va a presentar de forma dura e indolora. Aquí esto lo diferencia bastante de una intravaginal, porque no van a presentar dolor ni a la palpación. Aquí tenemos un caso en Brasil de una torsión testicular bilateral. Entonces va a haber cambios desde lo que es el aspecto del escroto, porque en esta torsión que es extravaginal, como se tuerce también la membrana vaginal y el conducto en uno solo sobre el mismo eje, pues va a producir necrosis. ¿Cómo se vería en esta imagen? Es por esta razón que la extravaginal pues se va a presentar de forma dura y sobre todo que no va a haber dolor en la extravaginal. Aquí tengo un cuadro comparativo de la extravaginal e intravaginal
que la intravaginal se va a dar frecuentemente en adolescentes, mientras que la extra es en un periodo perinatal. Con mayor frecuencia va a ser la intravaginal, con un 90%. Y la patología, es decir, lo que la caracteriza es porque va a tener una deformidad en badajo de campana, mientras que la extravaginal va a ser por una falta de fijación de la túnica vaginal a la pared escrotal posterolateral. En cuanto a la clínica, también va a haber mucha diferencia, dado que la intravaginal va a presentar mucho dolor, además de náuseas y vómitos, mientras que la extravaginal por lo general es asintomática, con un testículo indoloro y firme. Y en cuanto a las imágenes, pues también hay la diferencia de la membrana vaginal que se tuerce en la extravaginal. En cuanto a la clínica, estos van a ser pacientes que van a estar pálidos, que se quejan del dolor, que no deambulan, no pueden caminar, refiriéndonos sobre todo a lo que es la torsión intravaginal. Va a haber un aumento del tamaño y flugosis de la piel. A la palpación, el paciente va a referir más dolor. Tenemos también lo que es el signo de Gurneur, que es el signo de badajo de campana, porque el testículo se va a presentar horizontalizado y ascendido. Tenemos el signo de Pren, que este de aquí, al momento de elevar el testículo, pues el paciente va a referir una calma momentánea. Tenemos el signo reflejo cremastérico, que al estimular esta zona que se ve aquí, entonces, normalmente, fisiológicamente, la fase cremastérica haría elevar el testículo. Entonces, al haber una torsión testicular, aunque estimulemos esta parte, el reflejo va a estar ausente. Bueno, y que me olvidaba mencionar que también se puede presentar fiebre, pero esto ya es secundario a necrosis, cuando ha pasado mayor tiempo de la torsión testicular. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar en lo que es la clínica y nos apoyamos en lo que son diagnósticos por imágenes, con la ecografía Doppler testicular y la gammagrafía testicular, e inclusive hay casos en los que se llega a necesitar de una resonancia magnética. El diagnóstico diferencial de estos pacientes puede ser por un hidrocele. Aquí va a haber un aumento de líquido en lo que es la cavidad escrotal. Entonces, entre la clínica que yo mencionaba, va a haber aumento del tamaño y flogosis de la piel. Entonces, bien podría confundirse con un hidrocele. También puede ser por una hernia inguinal estrangulada. En el tratamiento, esto de aquí es muy debatido por los médicos, porque muchos prefieren una detorsión manual, mientras que otros prefieren ir directamente a lo quirúrgico, que sería lo más recomendable, porque en ocasiones la detorsión manual puede fallar. Entonces, mientras más rápido se haga la cirugía, se trata al paciente, pues mayor probabilidad hay de poder salvar el testículo. Pero bueno, en caso de que la detorsión manual se pueda realizar, esta de aquí, para poder hacer la maniobra, vamos a necesitar ponernos frente al paciente, como se ve en esta imagen. Entonces, dice que la técnica que se debe hacer es como en rotación de libro abierto, es decir, que empieza de medial a lateral, de medial a lateral. Entonces, porque la torsión testicular pues va a ser todo lo contrario, va a ser de lateral a medial. Por eso es que se denomina como rotación en libro abierto. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros si hemos tenido éxito en la detorsión manual? Pues va a ser porque va a haber una desaparición inmediata de los síntomas, del dolor que tiene el paciente. Y esto se lo puede comprobar o evidenciar con la recuperación del flujo testicular en una ecografía Doppler.
Y en caso de que haya fallado lo que es la torsión manual, pues debe realizarse inmediatamente la cirugía. En este caso, el tratamiento quirúrgico tiene la misma finalidad, que es la detorsión del cordón espermático, solamente que con una mayor facilidad que la detorsión manual sin cirugía. Y asimismo, se va a tener que hacer una evaluación de la viabilidad testicular. Es muy importante recordar que en el mismo acto operatorio se debe realizar la orquidopexia con el objetivo de poder impedir que se vuelva a repetir la torsión testicular. Eso fue todo y muchas gracias.